Mateo 21. Mateo capítulo 21. Desde el domingo de Palmas, desde el domingo de Ramos, hemos estado viendo los acontecimientos, pues no solo celebrando, no solo conmemorando, no solo recordando, sino también tratando de ver qué enseñanzas el Señor a través de su palabra, a través de la Biblia, que es la palabra, es la revelación especial de Dios. La Biblia, hermanos, la revelación especial de Dios. Hoy hay personas que dicen que si no hay un vaticinio, una declaración que Dios me reveló, Dios me dijo, no hay palabra. Hermanos, la máxima revelación está aquí, en la Biblia, palabra de Dios. Por eso la dejó el Señor. Es un legado precioso que el Señor nos dejó. Me da mucho gusto ver a nuestro hermano Daniel. Damos gracias a Dios que hoy está aquí. Esperamos que esta salida, lejos de afectarle, le beneficie, ¿verdad? Bienvenido, gracias por el que está aquí, hermano. Entonces, Mateo 21, en el calendario litúrgico se conoce como martes de controversia, y en el pasaje lo vamos a ver de inmediato, ¿verdad? ¿Por qué se le llama de controversia? Vamos a ver quiénes fueron los que pusieron, los que hicieron esa contención con el Señor, cómo la hicieron, y vamos a ver el Señor cómo lo resolvió, y vamos a ver qué nos enseña la Biblia. Porque hoy por hoy hay mucha controversia. Hoy por hoy hay mucha controversia. Si hay que hablar en lenguas, si no hay que hablar en lenguas, si hay que profetizar, si no hay que profetizar, si hay que estar bajo un apóstol, si no hay que estar bajo un apóstol, si no estás bajo un apóstol, no eres iglesia, no vale lo que tienes. Hoy más que nunca hay controversia. Hoy vamos a ver qué nos revela el Señor a través de su santa y bendita palabra. Si hay que aplaudir, si no hay que aplaudir, si no aplaudes no tienes el gozo del Espíritu, si hay que danzar, si no hay que danzar. Oiga, hoy hay mucha controversia, hermanos. Que el Señor ayude a su pueblo, que el Señor ayude a su iglesia, a ustedes, con la revelación de su palabra, el conocimiento de la palabra, con convicción, pero también que el Señor les dé esa convicción, ¿verdad?, que ustedes están en el lugar correcto. Mateo 21, versículos 23 al 27. Cuando llegó al templo, acuérdense que ayer, después de haber estado en el templo, después de haber dicho mi casa, él fue al templo, mi casa, casa de oración es llamada, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, así les dijo. Dios quería, el Señor esperaba un lugar quieto, un lugar apacible, de orden, de recogimiento, donde pudiera él y toda la gente, ¿verdad?, estar en esa comunión con Dios. Y después salió del templo, después de lo que hizo, salió del templo, después de poner el orden, salió del templo y se fue a Betania. Ahí lo dejamos ayer, ¿se acuerdan? Y ahora nuevamente el Señor llega al templo, regresa a Jerusalén. Acuérdense, el templo estaba en Jerusalén. Dice que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo
se acercaron a él mientras que enseñaba. Él está enseñando acerca del reino de Dios. Y le preguntaron, miren qué pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Aquí vemos la manera como el Señor maneja esta situación. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y entonces pregunta el versículo 25, el bautismo de Juan el Bautista se está refiriendo. ¿De dónde era?, les dice el Señor. ¿Venía del cielo? ¿Venía del cielo o era de los hombres? Él solito se autonombró, era de los hombres, etcétera. Ellos entonces discutieron entre sí, hicieron su bolita, ¿verdad? Empezaron a cabildear allá y decían, miren, dicen, si decimos que era del cielo, entonces nos va a decir, ¿por qué pues no le creísteis? Y si nosotros le contestamos que es de los hombres, pues miren, el pueblo, tememos al pueblo, porque todos conceptúan, todos tienen a Juan como un profeta. Respondiendo a Jesús le dijeron, oye Señor, no lo sabemos. Además eran mentirosos, porque sí lo sabían. Sí, lea bien el pasaje. Además eran bien mentirosos, porque sí lo sabían. Entonces Jesús les dice, bueno, usando el mismo criterio de ellos, ¿verdad? Les dice, miren, pues yo, entonces Él les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El Señor, si podemos visualizar nuestra mente, no solo este pasaje, pero muchos otros, nuestro Señor predicó el Evangelio en medio de controversias. Dice, está predicando porque tiene a Belcebú. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Hay que leer más la Biblia. Ahora, fíjense, justo unos días antes de morir en la cruz, lo encontramos en este pasaje donde hay una declarada controversia. Y miren quiénes son los contenciosos. Vean ustedes quiénes son los contenciosos. Dice el versículo 23 que los principales, ¿qué? Los principales sacerdotes, ellos eran los principales contenciosos. Oiga, esos sacerdotes debieron de haber orado por él, debieron de haberlo cuidado, debieron de haberlo protegido, debieron de haberlo defendido, debieron de haber estado con él. Esos fueron los principales contenciosos. Dice que los principales sacerdotes. ¿Quiénes más? Los principales ancianos. Qué triste, ¿verdad? Los principales ancianos fueron los principales contenciosos. Y aquí vemos en el versículo 23 al final también que dice que Él está enseñando.
Él estaba enseñando y entonces lo interrumpen. Empiezan interrumpiendo la enseñanza del Señor, haciéndole una pregunta: ¿con qué autoridad? ¿Quién te dio la autoridad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad? Así empiezan, interrumpiendo la enseñanza que el Señor estaba dando. Ya vimos, Él estaba en el templo. Había regresado de Betania a Jerusalén y se fue al templo. Había enseñado el día anterior en el templo, que el templo era un lugar de oración, lo que vimos anoche. Pero ahora Él está predicando y ahora Él está enseñando. Y aquí hay una enseñanza: la oración y la predicación de la palabra de Dios deben de ir juntos. Oración y predicación deben de estar juntos. No debemos predicar sin orar. Hace falta la oración. Porque eso nos da esa comunión con el Señor y con el Espíritu Santo. Y poder, exactamente. Ahora vemos también que cuando Cristo estaba enseñando al pueblo, entonces vienen estas personas, principales sacerdotes, principales ancianos del pueblo, y decirle, en otras palabras, como dicen hoy: muéstrame tus credenciales. ¿Verdad? Muéstrame tus credenciales. ¿Quién te recomienda? ¿Verdad? Entonces el Señor Jesús responde con una pregunta. Versículo, al ver la trampa, ¿verdad? El Señor inmediatamente se da cuenta que es una trampa que le están tendiendo y contesta con una pregunta, versículo 24 y 25. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si ustedes me la contestan, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Versículo 25. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de la tierra? Y vean la sabiduría del Señor. Al Señor le ponen una trampa, pero el Señor con estas preguntas, con esta pregunta con la que les contesta, los mete en su propia trampa. ¿Ya lo vieron? Ahora, ellos dice el resto del versículo 25, que ellos discutían entre sí. Cuando ellos dicen, bueno, esta es una trampa. Si decimos que el bautismo de Juan, que Juan vino de Dios, que Juan vino del cielo, que era un hombre de Dios, que era un ministerio de Dios, etcétera, etcétera, nos va a decir, bueno, ¿y por qué ustedes no creyeron en él? ¿Por qué no lo apoyaron? ¿Por qué no oraron por él? ¿Por qué no respaldaron su ministerio? Y si decimos que es de los hombres, dice, el pueblo se nos va a venir encima, porque el pueblo lo respeta, lo quiere, lo conceptúa como un hombre de Dios. Entonces optaron por callar, optaron por quedarse callados,
Y como quedaron en silencio, pero yo creo que además de quedar en silencio, estaban confundidos con estas preguntas. Ellos entonces, versículo 26, lo que ya expliqué, lo que ellos contestaron, abandonaron la discusión y ellos además confesaron no saber, aunque sí sabían, porque eran los principales sacerdotes y eran los principales ancianos, eran líderes principales que se suponía debieron de haber conocido el Antiguo Testamento. Ahora, observe, cuando ellos dijeron no sabemos, ahí en el versículo 27, ellos dijeron no sabemos, Jesús. Estaban mintiendo, porque ellos sí sabían. Entonces, ¿qué vemos? También eran personas que no tenían escrúpulos en callarse, como hoy. Hoy hay personas que prefieren callarse, no tienen escrúpulos y prefieren callarse o callar lo que saben que es falso. Porque de esa manera nadie podrá desaprobarlos en lo que callan. Si una persona se queda callada acerca de la idolatría, por ejemplo, ¿qué más puede decirle usted? ¿Qué más puedo decirle yo? Ya se quedó callada. Ya no hay la oportunidad de desaprobar o aprobar. Se quedó callado. Ahora, el Señor Jesús les dice, versículo 27, al final, tampoco yo os digo con qué autoridad. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Y aquí viene la enseñanza para nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo? No, eso ya lo hizo. No, mire, ¿qué está haciendo aquí en el versículo 27 al final? Cuando el Señor dice, tampoco yo os digo con qué autoridad. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Y qué nos enseña el Señor? Mire, no tenía caso que Jesús continuara discutiendo con ellos acerca de su autoridad. No tenía caso. El Señor vio que no tenía caso que Él siguiera discutiendo con ellos acerca de su autoridad. Nosotros tenemos que aprender. Hay circunstancias, hay ocasiones en que no tiene caso seguir discutiendo un tema. ¿Por qué? Si las personas no se dejan, o si las personas no quieren, si las personas no se dejan, o si las personas no quieren dejarse convencer por la verdad de la palabra de Dios, damas y caballeros, no tiene caso. Hermanas y hermanos, no tiene caso. Si las personas no quieren o no se dejan dejarse convencer por la autoridad de la palabra de Dios, no tiene caso. El apóstol Pablo en Corintios dice que la palabra de Dios es sí y amén. No es para discusión. La palabra de Dios no es para hacer debates.
Hoy por ahí se oye que vamos a tener un debate sobre el tema tal de la Biblia. La palabra de Dios no es para debate, no tiene caso. Ahora miren, un par de versículos que quiero que lean conmigo. El primero, Romanos capítulo 1, 18. Romanos capítulo 1, 18. Porque otra persona que predicó en medio de la controversia fue Pablo. Mire, Romanos 1, 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿Qué cosa? La verdad. Se refiere a la verdad de la palabra de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que aquellas personas que no tienen o que no se dejan convencer por la palabra de Dios, no tiene caso. Por eso el Señor les dijo: yo tampoco tengo nada que decirles. El otro versículo que quiero invitarles a que juntos leamos está en Mateo 25, 28. Mateo 25, 28. Mateo 25, 28. Mire lo que pasó. Mire lo que enseña aquí. Dice: quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Si no hay esa disposición, ¿verdad? Que la gente, cuando las personas quieren aprender, no discutir, aprender, no entrar en controversia, aprender, no tiene caso. Fue lo que hizo el Señor. Ahora, en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice la palabra, dice el Señor, Mateo 7, 24, mire qué diferencia, mire qué bendición. Dice: cualquier persona que oye la palabra y la pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edifica su casa, o a una mujer prudente que edifica su casa sobre la roca. ¿Ven la diferencia? Aquellos escribas y ancianos, y sacerdotes, ellos estaban poniéndole una trampa, ¿verdad? Había controversia, ¿verdad? Habían recelo porque la gente creía, sanaba a los enfermos, buscaba al Señor. Pero vea la actitud. Cuando hay una persona que tiene esta actitud, cualquiera, que oye la palabra, la oye, la cree, la acepta, y como la cree y como la acepta, la pone en práctica, dice, entonces dice, es como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y sigue la analogía, dice, llueve muy fuerte, como vienen ríos, soplan vientos, golpean contra esa casa, pero no cae, porque está cimentada sobre la roca. Y cuando una vida, ¿verdad? Cuando una persona tiene su fe cimentada en la palabra, la acepta,
la cree, la reconoce como de Dios, la respeta, tiene esa bendición. Salmo 1 habla de lo mismo. ¿Se acuerdan del Salmo 1, los primeros versículos? Y mire también lo que dice, y con esto termino, el libro de Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 11 y el versículo 28. San Lucas 11, versículo 28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quiénes la guardan? Porque la cree, porque la acepta, porque la recibe, porque no tiene un espíritu contencioso con la palabra de Dios, la cree. Por eso al martes de Semana Mayor se le llama martes de controversia, porque hubo esa controversia. Entonces, hermanos, los que no quieren ver, ¿qué pasa? Los que no quieren ver, no ven. No, los que no quieren ver, no ven, hermanos. Así de fácil. Por eso dice el proverbio popular, ¿verdad? No hay peor ciego, no quiera ver. Y la palabra de Dios dice, deja al necio con su necedad. Deja al necio con su necedad. Así que hoy que hay muchos temas controversiales que han entrado en la iglesia, aprendamos a ser sabios, a ser sabias como el Señor Jesucristo. Y si la persona no tiene la actitud, la disposición de aprender, de recibir la verdad de Dios, déjelo como el Señor los dejó y no entró en controversias. Amén. Dios les bendiga. Espero que les sirva la enseñanza del día de hoy.